Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer webinar del 2025. Prepárate para la declaración 2025. Damos la bienvenida primeramente a Sebastián Peña, intérprete en lengua de señas, quien va a asegurar que la información que demos el día de hoy sea accesible. Buenos días, Sebastián, bienvenido. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Díaz, soy la moderadora de esta actividad y soy la coordinadora además de Fundación Descúbreme en la zona norte. Llevo 9 años trabajando en esta organización, liderando diversos proyectos desde nuestro centro de operación desde Antofagasta. Vamos entonces a iniciar. Bueno, como siempre, contarles quiénes somos como fundación. ¿Ya? Nuestra fundación es una organización sin fines de lucro que busca promover la inclusión de personas con discapacidad en distintos ámbitos del desarrollo humano. Nuestro objetivo como fundación es proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad, esto a través de la intervención social directa y mediante la incidencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que van a favor de la población con discapacidad. Acá podemos ver a nuestro costado nuestros centros de operación, desde donde organizamos diversos proyectos desde nuestras áreas de consultoría, OTEC y fundación. Para avanzar y en relación a nuestra gestión, también contarles que tenemos 14 años de experiencia trabajando por la inclusión laboral en nuestro país, con grandes proyectos dentro de estos 14 años, como por ejemplo un proyecto liderado por Persona, Empresa Inclusiva Antofagasta, proyecto financiado por Minera Escondida y que tuvo una duración de 5 años. Este proyecto fue ejecutado previo a la promulgación de la Ley 21.015. Este proyecto tenía como objetivo hacer de Antofagasta la ciudad más inclusiva de Chile y proyecto que nos permitió conocer la realidad en regiones y además cimentar las bases con grandes aliados estratégicos. Además, también hemos ejecutado a lo largo de nuestros años 800 inclusiones laborales en nuestro territorio nacional, demostrando nuestra expertise y reafirmando la efectividad de nuestro modelo de intermediación laboral. Procesos de inclusión que ustedes pueden realizar de manera gratuita a través de nuestros proyectos capacitantes. Además, hemos capacitado a más de 7.000 personas con discapacidad en distintos oficios gracias a nuestra OTEC Descúbreme y a nuestros proyectos capacitantes adjudicatarios de la Ley 21.015. Más de 600 empresas han confiado en nuestro trabajo, ejecutando específicamente 470 proyectos de consultoría inclusiva, obteniendo un 98% de satisfacción por parte de nuestros clientes. Además, hemos ejecutado más de 500 capacitaciones en diversas empresas y hemos formado a 400 gestores de inclusión laboral. Muchos de ustedes ya han participado en webinars anteriores, ¿cierto? Que hemos ejecutado a lo largo del tiempo. Y como ya es costumbre, nos gustaría dar visibilidad de grandes aliados estratégicos que han confiado en nuestra labor. Nos enorgullece la cantidad de empresas que han apostado por un cambio cultural, trabajando por la inclusión desde sus distintas aristas. Ya muchos de ustedes, como les decía, que han visto el transitar de nuestros webinars, han visto cómo esta slide en particular, ¿cierto?, ha crecido y estamos muy orgullosos de ello. Así también nos gusta destacar aquí que la inclusión es posible desde todos los rubros de la economía. Por ejemplo, salud, educación, minería, banca, retail, entre otros. Bueno, y una vez dicho lo anterior, ¿cierto? Dando un repaso a todo lo que realiza nuestra organización, damos paso a la agenda que tenemos planificada para el día de hoy. Partiremos, ¿cierto?, con un barrido por la declaración de este año que debemos ejecutar este año y para eso contamos con la participación de nuestra subgerenta comercial, Soledad Lara. Luego vamos a revisar las acciones que deben realizar durante el 2025 para realizar
futuras y próximas declaraciones de manera exitosa. Y luego vamos a terminar con un espacio de preguntas y reflexiones. El módulo 2 va a estar a cargo de nuestra coordinadora Zona Sur, Ruth Valenzuela. Entonces, para dar inicio al primer punto, dejo con ustedes a Soledad Lara, nuestra subgerenta comercial. Bienvenida, Soledad. Hola, muy buenos días Anita y muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy en este primer webinar del año. Como decías tú, Anita, la verdad es que queremos acompañar a las empresas en esta declaración que tienen que realizar en enero 2025 de acuerdo a cómo van a dar cumplimiento a la ley de inclusión este año que recién comienza. ¿Ya? Recordemos que esta declaración ahora se hace en forma adelantada y yo como empresa tengo que declarar cómo voy a dar cumplimiento durante todo el año 2025. Vamos a revisar que ha habido varios eventos e hitos en cuanto a la ley de inclusión que se promulgó el año 2018, entró en vigencia en abril del año 2018, indicando que las empresas tenían que cumplir con una cuota de un 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez contratadas. Y esta ley aplica a todas las empresas de más de 100 colaboradores. Aplica tanto al sector público como el sector privado. Luego, el año 2022, ya habiendo esta ley cumplido casi 4 años, se promulga una nueva ley, la ley conocida como la ley del gestor de inclusión o la ley de recursos humanos inclusivos, que se hace cargo de que la empresa tiene que prepararse y preparar sus procesos y preparar a las personas y a los colaboradores para recibir de buena forma la inclusión y a las personas con discapacidad al interior de las organizaciones. Esta ley aplica solo para el sector privado. Luego, el año 2023, hay algunas aclaraciones a ambas leyes y algunos cambios que se producen hacia fines del año 2023, donde el principal cambio, diría yo, es que la ley ya no se declara de manera tardía, o sea, yo en diciembre antes miraba cómo había sido mi año y decía qué me faltó y me ponía al día con lo que me había faltado, sino que desde enero 2024 en adelante se declara de manera adelantada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en enero miro cómo estoy, qué tengo, qué me falta y declaro de acuerdo a lo que tengo en enero y cómo va a ser mi año hacia adelante, ¿ya? Así es que esto causa, digamos, un cambio y el año 2024 fue un poco particular porque en enero declaramos cómo habíamos cumplido el 2023, cómo íbamos a cumplir también el 2024 y además las donaciones o la medida subsidiaria de donación se corrió para el mes de junio, por lo tanto en junio nos pusimos al día con lo que habría que haber aportado en el mes de enero. Se amplió el plazo, básicamente, ¿ya? Luego, ya este año 2025, empezamos de manera más ordenada, declarando y donando en caso que necesiten hacerlo en el mes de enero del año 2025, y para lo cual también salió un dictamen en octubre, salió una ley en agosto que aclara muchas cosas que estaban en los dictámenes anteriores y suma varias cosas importantes también que vamos a revisar. Yo diría que hay varios aspectos importantes, pero el más importante es que la inclusión y la cuota de inclusión viene para quedarse y viene para ir aumentando paulatinamente, por lo tanto las empresas tienen que sumarse a esto, tienen que trabajar por la inclusión y tienen que prepararse porque esto va a ir en aumento, no va a retroceder, por lo tanto eso es súper importante. Bueno, y esta ley aplica para el sector público y privado, tiene muchos aspectos, es una ley bastante larga, bastante extensa. Hoy día vamos a revisar lo que aplica principalmente para el sector privado. Luego ya en marzo, abril, vamos a tener un webinar para aclarar todo lo que aplica al sector público porque
tiene más tiempo, no entra en vigencia de forma inmediata como lo que entra en vigencia para el sector privado. Y esta ley se aclaró a través de un dictamen que salió en el mes de octubre del 2024, donde ponía algunos lineamientos y algunos plazos para su cumplimiento que también vamos a revisar dentro de esta presentación, que está enfocada a lo que tenemos que hacer hoy y en qué tenemos que ponernos a trabajar hoy. Bueno, ¿qué modificaciones aplican de estas leyes? En webinars anteriores y en sesiones anteriores hemos revisado ya un poco los cambios normativos que algunos los mencionaba en la slide anterior, pero principalmente decirles que para este 2025, para esta declaración de enero, la cuota se mantiene en un 1%. Ya no nos tenemos que preocupar aún porque la cuota que tenemos que declarar es el 1%. Luego sí aplica lo que es la medida subsidiaria de donación, aplica la diversificación de la donación y la descentralización también de la donación. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que tener en cuenta para este proceso. Luego también se vienen cambios en los contratos de prestación de servicio. Esta nueva ley 21.690 aclara ciertos detalles de los contratos de prestación de servicio y quiénes pueden y no pueden cumplir para la empresa mandante, ¿ya? Y luego también que entra en vigencia desde ya todo el tema de fiscalización, los cruces de información entre los sistemas del Estado y también el nuevo sistema de multas que son específicas para esta ley, ¿ya? Y son bastante más altas que las que teníamos anteriormente. Bueno, la ADT publicó el 27 de diciembre, hace un par de semanas, una guía para hacer esta declaración de enero del 2025. Nosotros la enviamos a ustedes a través de un correo, pero de todas maneras vamos a dejar el link a esta guía en el chat de del webinar, ¿ya? Es una guía rápida que explica un poco con pantallazos cómo se hace la declaración. Yo la voy a recorrer en esta ocasión y les voy a ir indicando en detalle qué es lo que tienen que subir y qué es lo que tienen que indicar de acuerdo a la normativa vigente y a estas últimas leyes y dictamen publicado. Bueno, para ingresar, bueno, se ingresa a MiDT y pinchamos en contratos de trabajo y despidos y ahí en el ítem de inclusión laboral, ¿ya? Ahí está el menú, pinchamos en inclusión laboral y nos vamos a revisar. Acá van a ver dos grandes cuadros o dos grandes accesos, ¿ya? Que son ir directo a hacer mi comunicación electrónica, que es lo que vamos a ver hoy día, pero también tengan ojo que hay un cuadro para ponerse al día con la medida subsidiaria por el año 2024, cuando hubo términos de contrato de relación laboral con personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez a través de las cuales la empresa estaba cumpliendo su cuota, ¿ya? Si la empresa, por ejemplo, en enero declaró que iba a tener 10 personas y en junio se le fue una persona y no pudo recontratarla, la empresa tiene que ponerse al día con ese cupo por los 6 meses que la persona no estuvo o no estuvo cubierto ese cupo en la empresa, ¿ya? Y eso tiene que hacerlo previo a hacer su comunicación electrónica 2025, ¿ya? Eso es muy importante. Luego, entonces, entramos a nuestra comunicación electrónica 2025, que es el cuadro de la izquierda. Dentro de esto van a ver sus comunicaciones electrónicas de los años anteriores y luego van a ver la del 2025 en estado pendiente. Y tienen que pinchar ahí donde está el lápiz a mano derecha, donde dice acciones, para comenzar a trabajar. Luego, acá, primero decirles varias cosas que las empresas nos preguntan frecuentemente, ¿ya? ¿En base a qué calculo mi cuota? ¿En base a qué periodo? Esto también fue un cambio que vino con la ley, o sea, vino en los decretos del año pasado, pero también vino en la ley de 21.690.
¿ya? En que el periodo para el cálculo de la cuota es desde, en este caso, para 2025, es desde noviembre de 2023 a octubre de 2024. Es un periodo de 12 meses, los cuales yo tengo que promediar las personas que declaré como empresa en la planilla de cotizaciones, las personas que declaré en mi formulario que envío a la mutualidad, y saco un promedio de las personas que tuve contratadas y las divido por 100. Y eso me da mi cuota acortando al entero inferior. O sea, si mi cuota, por ejemplo, es 300, mi promedio es 390, lo divido por 100, me da 3,9, mi cuota es 3. ¿Ya? Así es que eso es la cuota. Ahora, no hay que confundir el periodo de cálculo de la cuota con el periodo de cumplimiento. Yo en base a esa cuota calculo el cumplimiento que tengo que hacer para todo el año 2025, de enero a diciembre de 2025. Entonces, ¿qué hago con mi cuota? Mi cuota, por ejemplo, me da 10. Yo me paro hoy día en enero y veo cuántas personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez tengo contratadas y según eso calculo cuántas personas me faltan o si estoy bien en el cumplimiento de la cuota o me faltan. Si me faltan personas, veo cuántas están en mis contratos de prestación de servicio y cuántas me faltarían y por las cuales tendría que hacer medida subsidiaria de donación. Entonces, y esto para todos los meses del año. Por ejemplo, si mi cuota era 10, pero yo tengo 8 personas en enero cumpliendo esa cuota, yo voy a tener que donar por 2 cupos para todo el año 2025 y eso lo tengo que hacer dentro del mes de enero, ¿ya? Así es que eso es un poco la foto de enero, ¿ya? Si después pasa algo, que contrato más personas o qué sé yo, perfecto, eso me va a servir para la cuota del siguiente año. Y si se me van personas, me voy a tener que poner al día con, como les decía, con las lagunas que tenga durante el año, ¿ya? Así es que eso es un poco cómo está hoy día vigente la ley. Ahora, lo que se dice que por qué se corrió el periodo o se adelantó el periodo para calcular la cuota es para que las empresas tengan los meses de noviembre y diciembre, por si les faltan personas, tengan esos 2 meses para alcanzar a contratar. Bueno, si no cumplo la cuota, como les decía, si no cumplo la cuota de contratación, o sea, si necesito 10 y tengo 8 personas, por ejemplo, o si necesito 20 y tengo 10 y me faltan 10, entonces tengo las medidas, puedo cumplir a través de las medidas subsidiarias, ¿ya? Pero para cumplir a través de las medidas subsidiarias tengo que invocar alguna razón fundada para no haber podido cumplir con esa cuota, ¿ya? Y las razones fundadas se mantienen, son las mismas de siempre, que son la naturaleza de las funciones y lo que le llama la ET la oferta laboral, que en el fondo que no hay personas interesadas o no hubo postulantes a las vacantes que la empresa abrió, postulantes con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez idóneos para el cargo. Primero, cuando hablamos de la naturaleza de las funciones, tenemos que, cuando invocamos esta razón fundada, tenemos que demostrar ya no es válido solo el giro de la empresa. La nueva ley 21.690 lo deja establecido con fuerza de ley que esto ya no es válido. Por lo tanto, la empresa tiene que preparar un informe técnico que demuestre que ningún puesto de trabajo puede ser ocupado por una persona con discapacidad. En este sentido, el informe debe tener al menos análisis de la totalidad de los puestos de trabajo, con su descripción de cargo, el desglose de funciones, las competencias y conocimientos técnicos para el cargo y la ubicación física del puesto de trabajo. Este informe debe ser para todos los cargos de la empresa, como decía, y debe venir firmado por el representante legal y el gestor o gestora de inclusión laboral. Y acá en el sistema tienen el espacio para subir el archivo con este informe en formato PDF.
¿Ya? Esta es una razón fundada muy difícil de cumplir. Sabemos que cualquier empresa del rubro que sea probablemente va a tener un área administrativa, un área contable, va a tener a lo mejor un área de servicio al cliente o áreas en que puedan, digamos, trabajar personas con discapacidad y no sean de la especificidad propia del rubro de la empresa, del giro de la empresa. Así es que yo diría que es bien difícil de cumplir, pero efectivamente está esta opción con este detalle. Luego, la otra razón, digamos, fundada es la oferta laboral, que nosotros en el fondo también la llamamos comúnmente como la falta de postulantes, ¿ya? Eh, Hasta ahora se debe presentar un certificado de la Bolsa Nacional de Empleo que acredite que la empresa tuvo publicadas ofertas laborales abiertas a personas con discapacidad durante al menos un mes durante el año, digamos, que pasó, ¿ya? Así es que eso es súper importante. Pero, entre comillas, también se está implementando información en línea para estar entre la Bolsa Nacional de Empleo y la ADT poder recibir todas las ofertas laborales que la empresa está, con la información de las que la empresa está publicando para tener la información en línea y en el futuro les va a pedir explicación si alguna persona con discapacidad postuló, va a pedir explicación de que por qué esa persona con discapacidad no fue seleccionada en el cargo. Pero por ahora sigue siendo válido el certificado de la BNE y todavía no habría que dar explicaciones. Esto va a venir mucho más detallado en el reglamento que estamos esperando aclaratorio de la ley 21.690. Pero de todas maneras se lo dejamos dicho para que en el fondo vayan teniendo en consideración estos cambios que ya se vienen a futuro. Lo otro importante, si la Dirección del Trabajo rechaza las razones fundadas, ya sea el informe que ustedes puedan haber subido o el certificado de la BNE, se aplicarán las sanciones de multa para cada persona que debieron haber contratado. ¿Ya? Así es que es muy importante que estén muy en línea con y subiendo las ofertas a la Bolsa Nacional de Empleo correctamente, revisándolas y haciendo esto para, en el fondo, poder pasar bien esta razón fundada. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra razón fundada lista y aceptada y va todo bien, tenemos que ver cómo cumplimos con las medidas subsidiarias a través de los contratos de prestación de servicio o las donaciones en dinero a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Primero vamos a revisar los contratos de prestación de servicio para ver cómo tenemos que subirlos y qué cambios tienen de acuerdo a la nueva ley. Lo más importante en el tema de la prestación de servicios es que solo podrán ser consideradas para el cumplimiento subsidiario de las empresas mandantes las personas que excedan el número de trabajadores exigidos para el propio cumplimiento de la empresa prestadora de servicio. Es decir, por ejemplo, voy a nombrar algunas empresas que trabajan con nosotros. Por ejemplo, si la minera El Peñón tiene su casino con Sodexo y Sodexo tiene personas con discapacidad trabajando en el casino del Peñón, el Peñón solo podrá cumplir su cuota con las personas de Sodexo que excedan la cuota de Sodexo. O sea, si Sodexo tiene una cuota de 50 personas y las personas que están en el casino de la minera El Peñón son las 51, 52, 53, Minera El Peñón va a poder cumplir con esas 3 personas. Pero si esas 3 personas que están prestando servicios en la minera del Peñón van a tener, Sodexo cumple su propia cuota con esas 3 personas, el Peñón no las va a poder informar y no va a poder cumplir a través de esas 3 personas. Este para mí es el cambio más grande que hay en este tema de los prestadores de servicio. ¿Por qué? Porque antiguamente la persona con discapacidad, en este caso, esa persona que estaba en el casino de Sodexo, en la minera El Peñón, cumplía para las 2 empresas, para Sodexo y para la minera. Ahora, o cumple para una o cumple para la otra, pero no puede cumplir para las dos. Y preferentemente va a cumplir para su empresa
que lo contrata directamente, que en este caso es la prestadora de servicio, ¿ya? Así que este cambio es súper grande. El llamado es a las empresas mandantes a revisar sus contratos y a preguntarle a las empresas prestadoras de servicios si esa persona excede su cuota o no, para ver si puede cumplir para mí o está cumpliendo para la empresa prestadora. Así es que eso es muy importante que lo hagan, que lo revisen, que se sienten con su prestador de servicio y también que trabajen para que futuros contratos, una vez que ese prestador de servicio cumpla con su cuota, puedan en el fondo generar nuevos contratos que le ayuden a cumplir a las empresas mandantes, ¿ya? Contratos de nuevas personas me refiero, no los contratos de prestación de servicios, sino que contratar o incluir a nuevas personas. Luego, otras medidas que ya estaban en las normativas anteriores, pero que ahora tienen fuerza de ley con la ley 21690, es que las personas con discapacidad subcontratadas deben prestar servicio de manera efectiva para la empresa principal. O sea, la persona que está en el casino de Sodexo tiene que estar en el casino de Sodexo de la faena minera o de la empresa o de la universidad en la cual está el casino, ¿ya? Y la empresa contratista también debe subir los contratos de las personas con discapacidad a la ADT, independiente que esta empresa de servicio no tenga que cumplir con la ley de inclusión. Por ejemplo, es una empresa de servicios de 50 personas, pero que está aportando con personas con discapacidad a una empresa mandante, esa empresa prestadora de servicios sí debe subir estos contratos a la ADT, porque como les decía, hay cruce de información. La empresa mandante tiene que tomar, al tomar este RUT, lo va, digamos, a tomar de esa empresa prestadora de servicio y ahí va a hacerse el cruce de información en el sistema. Bueno, una vez que ya sé cuántas personas tengo por contratación directa, cuántas personas tengo cumpliendo a través de los contratos de prestación de servicio, entonces tengo que ver y calcular cuánto tengo que hacer, cuánto tengo que cumplir en donación en dinero a proyectos. Y en ese sentido también hay cambios. Así es que los cambios vienen, hay dos grandes cambios que son la diversificación de las donaciones, que esto quiere decir que ya las empresas no pueden donar el 100% de su cuota a una misma fundación, a un mismo proyecto, sino que deben diversificar. Pueden donar, o sea, por ejemplo, los que nos donaban a Descúbreme el 100% de su cuota ya solamente nos van a poder donar la mitad. Y la otra mitad tienen que donarla a otra u otras fundaciones, ¿ya? Pueden ser una o más. ¿A qué otras? Al menos a una que tenga un proyecto fuera de región metropolitana, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto habla de la descentralización de las donaciones, que busca esta ley 21690. Busca que también proyectos que se ejecutan fuera de la región metropolitana reciban los recursos necesarios para ejecutarse. Y acá, si leen este cuadro naranja, que la verdad es que se lee poquito, pero se los puedo leer, dice, importante, las donaciones deben ser diversificadas o repartidas en al menos 2 organizaciones con un máximo de 50% para cada una, y al menos una de ellas debe tratarse de un proyecto fuera de región metropolitana, ¿ya? Eso es lo que está exigiendo, digamos, esta medida subsidiaria este año. Acá tienen que llenar todos estos cuadros para cada donación que realicen, para cada institución donataria a la que le realizan una donación y luego subir su archivo. Es importante que las donaciones las hagan a proyectos que se estén ejecutando efectivamente, que sean, digamos, proyectos aprobados por el MDS, que estén en la banca de proyectos del MDS. Fundación Descúbreme actualmente tiene 2 proyectos que se ejecutan a nivel nacional, en regiones también, y que están disponibles para recibir las donaciones. Y también hemos conversado con otras instituciones que reciben donaciones para poder recomendarlas, para conocer sus proyectos, para poder recomendarlas, porque tampoco es la idea recomendar a alguien que no sepamos de qué manera ejecuta, digamos, los fondos recibidos y qué resultados ha tenido y todo eso. La idea es que sean instituciones serias y que realmente vayan a hacer un impacto con los fondos que se reciben.
Así es que eso también los invito a acercarse a sus consultoras y a preguntarles qué otros proyectos podríamos recomendar de otras instituciones para que puedan cumplir con esta diversificación y descentralización. Bueno, hablando de que los proyectos se ejecuten, me parece que es lo más importante. Entonces, nosotros dentro de nuestros proyectos que se llaman Capacitarte, que vienen ejecutándose con las donaciones desde el 2019 hasta hoy, hemos hecho más de 305 procesos de inclusión y 53 prácticas laborales, acompañados 56 prácticas laborales. Hemos hecho un total de 276 cursos a lo largo del país. Ahí ven que nuestros proyectos se ejecutan desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, habiéndose capacitado a más de 4.000 personas con discapacidad en distintos oficios, preparándose para el mundo laboral, para tener opciones que mejoren, digamos, su condición y mejoren sus opciones de trabajos. Y hemos también realizado charlas a personas con discapacidad cognitiva y su red de apoyo. Es muy importante que ellos también comprendan cuáles son los beneficios de obtener, por ejemplo, su credencial, acreditarse, trabajar, apoyar a las familias también, que muchas veces están muy aprensivas en estas temáticas, también están incluidas en estos proyectos y también están incluidas, como ustedes saben, las empresas que cuando firman convenios con nosotros les hemos hecho charlas, talleres y también estos desayunos y webinars que ya hemos realizado 67 de estas actividades, que la verdad es que son muy enriquecedoras tanto para nosotros como para todos ustedes, donde pueden ir también poniéndose al día de todos los temas que la verdad es que siempre hay novedades en esta ley y esto va a seguir así. ¿Ya? La ley va a seguir evolucionando y va a seguir siempre siendo cada vez más exigente con las empresas, subiendo la cuota, aumentando la exigencia, aumentando las multas, porque la verdad es que esto es un camino o es algo que vino para quedarse. Y tenemos que hacer el cambio desde las empresas y para impactar también a nuestra sociedad. También, bueno, dentro de la declaración tenemos que subir varias cosas, varios documentos, que en realidad en un documento tenemos que consolidar mucha información que nos pide la ADT y que nos exige la ley hoy en día. ¿Ya? Lo que debemos subir en enero 2025, aclarando lo que hay que subir ahora, es primero tenemos que subir el RUT de nuestro gestor laboral de la empresa. ¿Ya? Así es que hay que poner el RUT y subir a nuestro gestor. Cada empresa debe tener al menos un gestor laboral certificado. La certificación de gestor es de la persona, no es de la empresa. Así es que lo que nosotros siempre sugerimos es que la empresa tenga al menos más de un gestor, al menos 2 gestores, porque si el gestor se va o hay una desvinculación, la verdad es que la empresa queda automáticamente en incumplimiento de esta medida. Bueno, y el informe que les decía que debe ser un informe bastante completo, tiene que tener un diagnóstico sobre el estado de inclusión de las personas con discapacidad, debe identificar las barreras del entorno y actitudinales, debe contener un plan de acción en los procesos de selección, inducción, contratación, gestión del talento y desvinculación. ¿Qué quiere decir esto? Que la política que yo subo tiene que tener un plan de acción y ese plan de acción debe llevar establecido el propósito de trabajar en que todos estos aspectos sean inclusivos. Esto lo vamos a revisar un poco más adelante con Ruth Valenzuela. Ella nos va a explicar un poquito más qué son los procesos de recursos humanos y cómo pueden ser inclusivos y cómo los podemos apoyar como fundación para que cumplan con este punto. Pero por ahora lo que tienen que tener es la declaración de que van a trabajar en esto, ¿ya? O sea, tiene que venir la política, el diagnóstico de los puestos de trabajo, la propuesta o la declaración de que van a trabajar en sus procesos de recursos humanos y también el plan de capacitación. Siempre digo yo, lo ejecutado el año anterior y lo que se propone ejecutar el siguiente año. ¿Qué vamos a hacer de nuevo el siguiente año? Los planes de capacitación son anuales. Por lo tanto,
No, no me sirve presentar, no, yo capacité el año 2024 tal cosa y con eso estoy listo. No, el 2024 capacité tal cosa a tales personas con tal profundidad y el 2025 voy a hacer esto otro y lo voy a hacer de esta forma y voy a cubrir tal público objetivo. Y tengo que, en el fondo, demostrar esto. Y las capacitaciones son para toda la organización y para todos los niveles, desde los directivos y hasta los trabajadores más operativos. Finalmente, una vez terminada la declaración y ya subidos todos nuestros documentos, puedo descargar mi comprobante y mi certificado de que cumplí con este paso, con esta declaración. Es muy importante que estamos hablando de un sistema que recibe sus declaraciones, ¿ya? Cualquier falla en el sistema, cualquier error en el sistema no los exime de tener que dar cumplimiento a la ley. Nosotros sabemos lo que hay que cumplir por ley, por lo tanto es muy importante que ustedes guarden sus carpetas electrónicas y o físicas con toda la información que subieron a la ADT, de manera que si tienen una fiscalización, una consulta o algo, rápidamente puedan, digamos, demostrar que ustedes están en cumplimiento y que tienen el respaldo de la información, ¿ya? Por ejemplo, respaldos de medios de verificación de las capacitaciones, su política, el respaldo de los informes de los levantamientos de los puestos de trabajo, los certificados de donación, todas esas cosas ustedes las tienen que guardar en una carpeta que sea de acceso, que la conozcan, digamos, el resto del equipo que trabaja en estos temas, por si acaso los fiscalizan, ¿ya? Eso es muy importante. Lo otro que es muy importante, esta declaración, todo lo que revisamos nosotros lo deben hacer dentro del mes de enero, ¿ya? Por lo tanto, ya estando al 8 de enero, tenemos que empezar a revisar si hay que hacer donación, si no, si tengo todos los documentos, si tengo mi política, cuál va a ser mi plan de acción, cuál va a ser mi plan de capacitación, ir juntando toda la información de manera que yo llegue con toda la información lista, ojalá un par de días antes de fin de mes, y la pueda subir completamente a la ADT. ¿Ya? Para no estar a última hora con esto, digamos, con algún problema que se pueda producir. O sea, si yo dono, por ejemplo, el último día y quiero declarar al tiro y no sé, no me llegó el certificado o tuve un problema con la transferencia o algo, no lo dejemos para última hora, ese es nuestro consejo, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante con respecto a esto? Creo que lo dije. Creo que lo dije todo. Cualquier consulta, caso particular que tengan, duda que tengan, convérsenla con su consultora. Nosotros estamos disponibles, estamos súper capacitadas y súper al tanto de todos los detalles. Hemos tenido innumerables conversaciones con la ADT, innumerables conversaciones con la mesa de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces estamos presentes en todas las instancias para poder transmitirles la información lo más precisa posible y lo más objetiva posible. Lo otro importante, ojo que hoy día, 8 de enero, se publica el nuevo sueldo mínimo, ¿ya? El sueldo mínimo vigente. Recordemos que las donaciones se calculan en base al sueldo mínimo vigente. Por lo tanto, si donan a partir de mañana, tiene que ser en base al nuevo sueldo mínimo vigente, porque en base a ese sueldo se van a emitir los certificados de donación, ¿ya? Así que cuando hagan sus cálculos, consideren, porque el sueldo mínimo anterior era 500.000, pero probablemente suba a 512.000. Entonces va a tener que ser esa la base con la que calculen sus donaciones. Pero hoy día se va a publicar la cifra exacta para que estén muy atentos. Nosotros apenas lo sepamos, les vamos también a mandar un correo con la información actualizada, como siempre lo hacemos, pero siempre en base a la información oficial, porque hasta ahora son solo publicaciones en los diarios, no hay publicación oficial, en los diarios, digamos, en la prensa. Eso. Lo otro importante, las multas suben enormemente. Cuando no tengo, cuando incumplo la contratación
y no tengo medida subsidiaria por una persona, por un cupo, se tienen que pagar 30 UTMs por mes y por persona. Esto es más o menos 2 millones de pesos. Pongámonos en contexto. Si yo, por ejemplo, contrato a una persona con discapacidad, le tengo que pagar el sueldo mínimo, 500.000, 512.000 aprox, ¿cierto? Eso es lo mínimo que le puedo pagar. Si dono, voy a donar 2 sueldos mínimos, 1.000.000, 1.025.000 aprox. Pero si a mí me multan, voy a tener que pagar 2 millones. Entonces ya no me conviene por ni una parte. Hasta ahora las empresas de repente calculaban su multa y preferían ir por ahí, qué sé yo, y se iban, digamos, con la multa pagando menos. Era un incentivo perverso un poco al incumplimiento de la ley. Y ojo también que es súper importante que esta ley 21690 aumenta los recursos para fiscalización, impone todo el tema de la fiscalización electrónica y cruces de información que yo les decía, y también la DT va a publicar un informe donde van a quedar a la vista pública las empresas que cumplen y las empresas que no cumplen con la ley de inclusión. Por lo tanto, en reputación, la verdad es que no es muy bueno estar entre las empresas que no cumplen con la ley de inclusión. Recordemos que la ley de inclusión es una ley que cuando se ha votado en el Congreso tiene 100% de aprobación, 100% de apoyo de toda la sociedad. O sea, estamos todos de acuerdo. Al menos hay una cosa en la que nos ponemos de acuerdo en Chile, y es que la inclusión es buena para todos y es necesaria. Por lo tanto, va a ser feo también estar en este reporte, aparte que me van a multar mucho más alto que si donara o si cumpliera con la medida directa, ¿ya? Y lo otro es que la empresa multada seguirá estando en incumplimiento hasta que regularice su situación. Así es que no nos conviene por ninguna parte ser multados. Bueno, hasta aquí mi presentación con lo que deben declarar ahora en enero de 2025, y doy paso a Ruth Valenzuela, que nos conversará un poco qué acciones debemos realizar como empresa durante el año 2025. Muchas gracias, Sole. A ver si me confirman, si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ya, Sí. súper. Muchas gracias. Bien, gracias Sole por esa presentación, por el detalle, ¿no? de todo lo que tenemos que considerar para la declaración de este año, del año 2025. Y para continuar con nuestra agenda, vamos a ver ahora qué acciones nosotros podemos ir tomando, ¿cierto? Durante este año para poder ir avanzando y para ver también cómo nos vamos preparando durante este periodo, porque se vienen varias novedades, ¿cierto? En relación a la ley 21690, aspectos que este año no se tienen que declarar, pero que tenemos que prepararnos para la siguiente declaración, ¿ya? Uno de los aspectos importantes que se consideran en este periodo, digamos, de ahora en adelante, es el aumento de la cuota. Muy bien lo señalaba Soledad, ¿cierto? Este aumento se viene, tenemos que ir pensando también ya en cómo vamos cumpliendo este 2%. Y si bien es cierto, la cuota va a entrar en vigencia cuando al menos el 80% de las empresas haya cumplido con el 1%, nosotros podríamos pensar que eso se podría dar, no sé, en 5, en 10 años más, ¿no? Pero por otra parte, también es importante que nosotros consideremos que, a propósito de lo que decía Soledad, del aumento de las multas, esta velocidad de cumplimiento podría aumentar. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuándo va a aumentar la cuota de contratación?
es a través de un informe que va a entregar el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? O la Dirección del Trabajo. En realidad es como un informe que se va a entregar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, todos los agostos de cada año. Eso quiere decir que en agosto del 2025 vamos a tener el primer informe de cómo están cumpliendo las empresas y cuál es el porcentaje de cumplimiento de las empresas de la ley de inclusión laboral. De manera que nosotros todos los agostos tenemos que estar pendientes de ese informe, porque ahí vamos a saber el nivel de cumplimiento y vamos a saber ya si el año siguiente va a entrar en vigencia el 2%. De esta manera, lo que nosotros sugerimos es que las empresas vayan trabajando para cumplir el 2% y no encontrarnos al final del periodo o encontrarnos, ¿cierto?, al final del año con que tenemos que cumplir y tenemos que aumentar esta cuota. ¿Qué es lo que se señala también en esta cuota o en este aumento de la cuota, ¿cierto? Es que las empresas solo van a poder utilizar medida subsidiaria en base a un 1%. ¿Qué quiere decir? Que el primer 1% tiene que ser contratación directa. Y el siguiente 1%, ¿verdad? Van a poder utilizar alguna medida subsidiaria. Por lo tanto, las empresas que hoy día aún no cumplen con el 1%, ¿cierto?, establecido, van a tener que trabajar rápidamente en cumplir esa base para ir encaminándose a cumplir el 2%. ¿Bien? Por lo tanto, este es un aspecto súper importante para que podamos comenzar a trabajar este año y podamos establecer dentro de el plan de acción, ¿cierto? O el plan de inclusión que establecen las empresas, poder incorporar también este aspecto de cómo vamos acelerando y cómo vamos aumentando la contratación de personas con discapacidad en nuestra organización. Para lograr aumentar, ¿cierto?, el número de personas que compongan mi dotación y que tengan algún tipo de discapacidad, nosotros también sugerimos poder realizar un diagnóstico interno de inclusión, ¿sí? De esta manera va a permitir que nosotros podamos identificar algunos colaboradores, ¿cierto?, que por ahí tengan discapacidad, que cuenten con su credencial, o también identificar personas que tengan alguna discapacidad, que no tienen su credencial, ¿verdad? Y que ahí podemos hacer este acompañamiento y la canalización, ¿cierto?, del Registro Nacional de Discapacidad. Cuando nosotros hacemos este diagnóstico interno, cuando nosotros podemos identificar si tenemos ya colaboradores que tengan algún tipo de discapacidad, nos va a permitir avanzar hacia el cumplimiento, ¿cierto?, de la cuota de contratación, y también nos va a permitir avanzar hoy día ya hacia el 2%. Recordemos que hoy día tenemos que pensar y enfocarnos en cumplir con el 2%. Ya el 1% se supone que debería ya estar prácticamente en cumplimiento, ¿verdad? Ahora, por otra parte, cuando nosotros hacemos este diagnóstico interno, no solamente nos va a permitir poder identificar, ¿cierto?, personas que tengan discapacidad, sino que también vamos a poder caracterizar nuestra organización, vamos a poder identificar y definir cuál es el perfil organizacional, ¿cierto? Vamos a conocer también cuál es nuestra cultura organizacional, si tenemos realmente una cultura organizacional inclusiva, y ahí también vamos a poder identificar qué brecha o qué desafíos tenemos para ir transformándonos en una organización que sea más inclusiva, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una acción bastante relevante, que tiene bastante significado y que puede aportar en muchos aspectos a la organización.
Por otra parte, nosotros, en todos los diagnósticos que hemos realizado con las organizaciones, nos hemos dado cuenta de que las empresas logran identificar al menos un 50% de personas que presentan discapacidad o que tienen discapacidad y no tienen su credencial. Entonces, esta es una alternativa súper, digamos, importante, súper provechosa para poder dar cumplimiento a esta cuota. Recordemos que lo que estamos viendo ahora es cómo nosotros nos preparamos durante este 2025 para poder ir avanzando con los desafíos que se nos vienen, ¿sí? Por otra parte, cuando nosotros hablamos de este aumento de la cuota, ¿cierto? Y cómo aumentamos, porque por ahí la inquietud de las empresas, ¿cierto? Es, si no he logrado cumplir ahora con mi 1%, ¿cómo lo hago entonces para cumplir con este 2%, ¿cierto? Que es el aumento de la cuota. Entonces, en este sentido, otra estrategia para ir avanzando en este cumplimiento es poder realizar procesos de inclusión laboral y realizar la contratación directa, ¿verdad?, de personas con discapacidad. Y en este sentido, nosotros en Fundación Descúbreme contamos con una asesoría que es el servicio de intermediación laboral, que es gratuito para las empresas. Por lo tanto, aquí tenemos un apoyo súper importante. Sobre todo, como les decía, que puede sonar súper repetitivo, pero sobre todo ahora que tenemos que trabajar e ir encaminándonos, ¿cierto?, hacia el aumento de la cuota. Por lo tanto, este servicio que es de inclusión laboral y apoyo a la inclusión laboral se enmarca dentro de los proyectos que nosotros tenemos disponibles en Fundación Descúbreme. Estos proyectos se financian justamente con las donaciones, ¿cierto? Con las medidas alternativas que utiliza la empresa, que es la donación, financian nuestros proyectos Capacitarte y de esa manera nosotros podemos entregar este servicio que es gratuito para todas las empresas. Solamente necesitamos firmar un convenio, que es un convenio de buenas intenciones, pero de esa manera nosotros les podemos ayudar y podemos hacer una alianza de colaboración, ¿verdad? Por una parte nosotros para poder entregar las oportunidades laborales a las personas con discapacidad y por otra parte para que las empresas puedan ir también construyendo una cultura más inclusiva y dando estas oportunidades a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y en relación a esto, quiero invitarlos a ver un video de una experiencia de una persona que está incorporada y que fue un proceso de inclusión laboral realizado por nosotros, justamente realizado por nuestro proyecto Capacitarte, para que ustedes conozcan aquí la experiencia que hemos tenido en relación a esto. Hola, soy Ignacio Toro. Llegué a la Fundación Descúbreme a través de un curso que me ofrecieron especializado en administración, el cual me sirvió para llegar a Pedido Ya. El estar trabajando en Pedido Ya me ha permitido desarrollarme en el ámbito de vida personal, como estar viviendo solo. Nunca pensé que iba a ir solo y gracias al apoyo que me han brindado he podido surgir y crearme un propio proyecto de vida. Lo mejor de trabajar con Ignacio fue su organización. De hecho, yo siempre lo destaco de él. Él tiene como 10 cuadernos donde tiene anotado en cada hora lo que hace, todo lo que hace y cómo lo detalla y después él va aprendiendo eso. Además que es sumamente sociable, se le da muy bien hablar con las personas e incluso ahora tiene reuniones cada 2 semanas con los ejecutivos para avanzar, para crear estrategias en su cartera y ayudarlos. Los proyectos Capacitarte están aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y el objetivo principal de estos proyectos es poder entregar las herramientas necesarias a las personas con discapacidad para incorporarse al mundo laboral. Aportan de manera significativa en la vida de las personas, tanto en lo económico como también en lo personal. Las personas logran independencia, logran autonomía, apoyan también a sus familias, pueden ir desarrollándose de manera integral. Los programas Capacitarte han ayudado a que las personas lleguen más preparadas a los procesos y a los desafíos que se enfrentan en una compañía. La alianza que tenemos con Fundación Descúbreme ha sido un pilar fundamental en ese tema.
En general, ellos nos han ayudado en la asesoría, en la concientización y la sensibilización también que han realizado con la jefatura y con la organización como un todo. Y por supuesto también devolver esto a la sociedad con proyectos sociales en esa línea. El primer día que llegué estaba súper nervioso, me recibieron muy bien, al comienzo sentía que era un trabajo más como cualquier otro, pero de a poco me fui dando cuenta que era más que un trabajo, sino que más bien una segunda familia. Bueno, ahí hay un claro ejemplo, ¿cierto?, de cómo nuestros proyectos han permitido poder incorporar más personas al mundo laboral y cómo también hemos podido ir acompañando a las empresas en este camino, ¿cierto?, que es la inclusión laboral. De hecho, acá no solamente nosotros nos preocupamos de poder incorporar a las personas a trabajar, sino que también vamos haciendo un acompañamiento a la empresa y a los equipos de trabajo. Por lo tanto, también la invitación ahí para que ustedes sientan un poco de apoyo, ¿verdad? En este proceso y en este desafío que se viene con el aumento de la cuota, es contar con nosotros, apoyarse con nosotros y con nuestros proyectos. Bueno, ya vimos, ¿cierto?, que tenemos el aumento de la cuota, pero hay otros aspectos también que son importantes para las declaraciones futuras, ¿cierto?, en donde tenemos que poner atención a estos aspectos y tenemos que considerar nosotros que para las declaraciones futuras vamos a necesitar comenzar a trabajar en el protocolo de ambientes laborales, ¿sí? Y en los procesos de reclutamiento, perdón, de recursos humanos que sean inclusivos. Todos estos procesos, ¿cierto?, de reclutamiento, selección, partiendo desde la publicación de las ofertas laborales, etcétera, tenemos que ir considerando estos aspectos, ¿verdad?, para las futuras declaraciones. Ahora, nosotros también, ¿cómo les podemos ir apoyando para que ustedes vayan trabajando cada uno de estos aspectos? Vamos a ir revisando también ahora, por ejemplo, en cuanto a la política, ¿cierto?, que hay que subir a la ET, que hay que declarar. Nosotros ahí tenemos la alternativa y la asesoría también de poder apoyarles en la creación de la política o en la revisión de la política, ¿cierto? Y que cuente con este plan de acción, ¿verdad? Que finalmente nos permita materializar todo lo que nosotros declaramos en la política, ¿ya? Ahora, esta asesoría consiste en poder apoyar, ¿cierto?, a la empresa y poder también considerar cuando trabajamos la política desde los directivos hasta todos los colaboradores, ¿verdad? De manera de que la política sea un reflejo claro de cómo es, ¿cierto?, la cultura de la empresa y que este plan de acción también esté alineado con la cultura organizacional. Otra de las acciones que tenemos que ir considerando para empresas que tengan ya sus gestores de inclusión o para empresas que aún no los tienen, ¿sí? Hay que considerar que, como decía Soledad en la presentación anterior, los gestores de inclusión, la certificación es personal. Por lo tanto, si yo tengo solo un gestor en mi empresa y esa persona se va por diferentes razones, yo me quedo sin un gestor porque la certificación es personal, la certificación no es para la empresa. Y ahí también nosotros tenemos disponibles cursos de gestor de inclusión que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Y que también ya tenemos una fecha que está ahí publicada, hay un QR en donde ustedes pueden obtener más información, pueden realizar la inscripción si ustedes gustan. El inicio va a ser el 18 de marzo. Por lo tanto, aquí también la sugerencia de parte nuestra es que ustedes y las organizaciones no solo tengan un gestor de inclusión, sino que sea más de uno. Ahora, por otra parte, el gestor de inclusión
es un ente súper clave dentro de la organización. Entonces, no solamente por el riesgo de que yo me quede sin el gestor, ¿cierto?, en mi organización, sino que en la medida que yo tenga 3 o 4 gestores, vamos a poder realizar un trabajo mucho más completo, un trabajo en conjunto que contribuya mucho más también a generar esta cultura inclusiva, ¿cierto?, y a poder generar y cumplir con todos los requisitos que hoy día me pide la normativa. El plan de capacitación, que eso hay que declararlo este año, ¿sí? Aquí el protocolo de ambientes laborales no se declara este año, ¿ya? Eso es algo que hay que trabajar durante este año para poder declararlo en la siguiente, digamos, declaración a la ADT. El plan de capacitación también es algo que nosotros tenemos que considerar y que si ustedes también están pensando para trabajar este plan durante este año, que hay que trabajarlo, nosotros también en la Fundación tenemos diferentes alternativas de poder ir trabajando y aportando en esta materia. Nosotros les podemos ayudar a generar este programa de capacitación anual, ¿cierto? Con temáticas de inclusión para todas las personas, para toda la organización, desde los directivos, líderes, áreas de recursos humanos, colaboradores, etcétera. Y estas capacitaciones pueden ser no solamente mediante charlas, talleres, que es lo que más conocemos, ¿cierto? Y que con muchas de las organizaciones que están aquí presentes hemos realizado, sino que tenemos también otras alternativas como cápsulas de video, cursos que son también que están codificados por Sense, podcast, encuestas, focus group, ¿sí? Por lo tanto, hay hartas alternativas que tenemos para poder apoyarles a crear o armar su plan de capacitación anual. Y en este sentido, nosotros también queremos contarles que durante todo este tiempo, durante el 2024, trabajamos con varias empresas promoviendo y creando también y apoyando este plan anual de capacitación. Una de esas empresas es INACAP, que por ahí todos conocemos, ¿verdad? Con INACAP hemos realizado un trabajo bastante importante, súper grande, con muchas alternativas, con muchas estrategias que hemos trabajado con ellos. Y una de las estrategias que empezamos a trabajar fueron las cápsulas de video. Y INACAP generosamente nos ha compartido una cápsula que realizamos en conjunto para que ustedes también la puedan ver y puedan tomar como ejemplo esta alternativa, ¿cierto? Como una alternativa de capacitación que se puede incorporar a este plan anual. Así que los invito ahora a ver esta cápsula que realizamos en conjunto con INACAP. Hola, les doy la bienvenida a todos los colaboradores y colaboradoras de INACAP. En esta cápsula informativa vamos a conversar sobre la importancia de la inducción a los equipos de trabajo cuando se incorpora una persona con discapacidad. Descubriremos por qué es esencial crear un entorno laboral consciente e inclusivo desde el principio. Imaginemos la llegada de una nueva persona con discapacidad a INACAP. Es crucial que el equipo esté concientizado y sensibilizado sobre la diversidad e inclusión. Esto quiere decir que se comprenda la importancia de las diferencias y cómo ellas nos enriquecen. Valorar las habilidades únicas de cada individuo puede crear un ambiente más acogedor. El lenguaje es poderoso. Una inducción efectiva debe incluir el uso correcto del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en lugar de decir discapacitada, especiales o capacidades diferentes, es mejor decir persona con discapacidad, pues la persona va primero y no es incorrecto mencionar que tiene una discapacidad, pudiendo ésta ser física, sensorial o también de tipo cognitiva. Otro elemento importante cuando incluimos a una persona con discapacidad es asegurarnos que el entorno donde vamos a trabajar y los medios que utilizaremos sean accesibles. Para ello, puede que sea necesario hacer algunos ajustes o modificaciones como las mencionadas en la cápsula de ajustes razonables. Por ejemplo, dependiendo del tipo de discapacidad,
puede que sea necesario buscar lectores de pantalla o quizás modificar la disposición de los muebles para que pueda pasar una persona que es usuaria de silla de ruedas. Adicionalmente, el jefe director asigna a un miembro del equipo receptor para acompañar al nuevo integrante en su proceso de inducción en la institución. De igual forma, es importante saber que todo dependerá de las necesidades específicas de la persona que se viene incorporando. Si, por ejemplo, alguien tiene discapacidad auditiva, el equipo podría aprender lo básico sobre lengua de señas o contar con tecnologías y herramientas inclusivas que faciliten la comunicación, como sistemas de transcripción. Este conocimiento contribuye a un ambiente donde todos y todas puedan colaborar eficazmente. La inducción a los equipos es la clave para construir un entorno laboral inclusivo en INACAP. Recordemos que cada pequeño esfuerzo contribuye a un equipo más fuerte y diverso. Gracias por unirte a esta cápsula. Sigamos trabajando juntos. Bien, ese es un ejemplo, ¿sí? de una cápsula de video. Este es una de muchas cápsulas que realizamos, entonces hay un ejemplo, ¿cierto? Una alternativa ahí para poder complementar este plan de capacitación, sobre todo en empresas que tienen hartos colaboradores y que es difícil por ahí llegar al 100%. Así que aquí hay una alternativa súper, súper buena. Otra de las acciones que tenemos que ir haciendo para complementar, ¿cierto? El trabajo y el cumplimiento de la ley de inclusión laboral es realizar un diagnóstico de accesibilidad y de ajustes razonables. Esto también se tiene que hacer durante el año, es importante que esto vaya en la declaración también, tener estos informes, y aquí nosotros les podemos ir también apoyando en este análisis técnico, ¿cierto? Para poder identificar las barreras y los facilitadores de la inclusión dentro de la organización. Nosotros en este análisis técnico consideramos un APT, ¿cierto? Que es el análisis del puesto de trabajo, un levantamiento de los ajustes razonables, ¿sí? Que son necesarios o que se requieren en el puesto de trabajo. Y nosotros también hacemos la entrega de estos informes, ¿cierto? De APT, perfil ocupacional de los trabajadores, colaboradores, ¿cierto? Y, por supuesto, este informe de los ajustes razonables, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una serie de acciones y alternativas que podemos ir acompañando. Ahora, esto es principalmente las acciones que tenemos que realizar durante el 2025, pero que no tenemos que declarar el 2025, ¿ya? Este año no se declara el protocolo de ambientes laborales, pero sí tenemos que ir trabajando durante este año para poder declararlo el año siguiente, ¿sí? El año 2026. Por lo tanto, en este protocolo de ambientes laborales, ¿cierto? Lo que tenemos que considerar es la ley 20.422, la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que establece la ley 20.422, considerando los derechos, la participación, ¿cierto? Plena de las personas con discapacidad. En este sentido, y este protocolo, como tenemos que irlo trabajando durante este año, y aquí la invitación es que nos adelantemos. Entonces, por una parte, no solamente tenemos que continuar este año trabajando en cumplir todo lo que declaramos ahora en enero, sino además ahora tenemos que agregar este protocolo. Así que la invitación también ahí es a que nos sentemos a conversar, que trabajemos en conjunto, que vayan ustedes revisando, ¿cierto?, con las diferentes áreas de la organización, cómo van a ir trabajando y cómo van a ir estableciendo este protocolo, porque para el 2026 sí hay que declararlo, y la idea es que no estemos en último momento revisando esto, ¿sí? Ahora, en relación a este protocolo, el legislador aún no ha establecido los contenidos ni los parámetros mínimos que debe contener este protocolo. Por lo tanto, también estamos a la espera, ¿cierto?, de poder tener y que se publiquen estos contenidos mínimos, ¿cierto?, y estos parámetros mínimos que debe contener. Lo que sabemos hoy día es que puede ser el mismo protocolo de la ley Carín, que se puede modificar,
pero eso no lo tenemos nosotros todavía, digamos, confirmado, por lo tanto tenemos que esperar cuáles van a ser estos contenidos, ¿cierto? Y estos parámetros mínimos que va a establecer el legislador. Y lo otro que tenemos que preocuparnos para la declaración del 2026 es la gestión de recursos humanos inclusivos. Hay que asegurarse que los recursos humanos y los procesos sean inclusivos, no solo para las personas con discapacidad, ¿cierto?, sino para todas las personas que trabajan en la organización. Y esto parte desde el reclutamiento, la selección, la contratación, ¿cierto? Todos esos procesos deben ser inclusivos. Y esto sí que también hay que trabajarlo durante este año para poder estar preparados y declararlo el año 2026. Así que el desafío es bastante importante, hay varias cosas que hay que hacer. Quédense con la idea de que el protocolo de ambientes laborales y la gestión de recursos humanos inclusivos no se declara ahora en esta declaración, pero sí es el desafío que se nos viene, así que se nos viene un 2025 súper completo, digamos, bien atareado, porque tenemos que ir trabajando todo lo que ya vamos a declarar ahora, más agregarle estos dos aspectos que son relevantes, ¿cierto?, para dar cumplimiento a la ley de inclusión laboral. De esta manera ya hemos revisado cómo nos preparamos, ¿cierto? Y qué debemos considerar tanto para la declaración actual como para la próxima declaración, ¿verdad? Para las declaraciones futuras que se nos viene, y esto complementa, ¿verdad?, todo lo que ya hemos venido haciendo. Y lo importante aquí es que las organizaciones también continúen poniendo foco en la inclusión de personas con discapacidad. Nosotros, como decíamos anteriormente, tenemos la disponibilidad para apoyarles, sobre todo mediante nuestros proyectos Capacitarte. Los invitamos a que tomen contacto con nosotros, pregúntenos, pídanos más información y nosotros les vamos a poder ir apoyando ahí con toda la gama de alternativas que tenemos, ciertos servicios y asesorías que tenemos disponibles. Por lo tanto, las acciones para este 2025, que no tiene que ver necesariamente con la declaración, pero es continuar trabajando en la política de diversidad e inclusión, continuar, ¿cierto?, trabajando y preparando nuevos gestores de inclusión, trabajando también en el plan de capacitación, no tenemos que olvidar ninguno de estos aspectos. Considerar también que todo mi plan y toda mi política tiene que considerar los ajustes razonables, ¿sí? Y tenemos que agregarle ahora este año el protocolo de ambientes laborales y los recursos humanos inclusivos. Así es que se nos viene un año bastante lleno con varias cosas, bastante novedoso, bastante desafiante, ¿sí? Por lo tanto, ahí en este desafío queremos también prestarles todo nuestro apoyo para que no se sientan solos y nosotros ir acompañando también en este proceso que para algunas organizaciones ha sido bastante complejo, para otras no tanto, pero creo que en conjunto hemos podido avanzar bastante en construir entre todos una cultura que sea más inclusiva. Eso. Muchas gracias. Ahora voy a dejar a Anita para que vayamos avanzando con la presentación. Gracias, Ruth. Bueno, agradecer a nuestras dos relatoras del día de hoy, a Sole y a Ruth, por sus presentaciones. Y pasamos al último módulo, que es de preguntas y reflexiones. Tenemos muchas preguntas en el chat, así que vamos a ir, voy a ir leyéndola. En caso de que alguno quiera encender su cámara, activar su micrófono, puede levantar la manito para que les vayamos dando la palabra. ¿Ya? Acá tenemos una pregunta. Dice, ¿para la contratación de servicios puede aplicar la modalidad de trabajador en servicio transitorio? Y la respuesta es que sí. El trabajador en servicio transitorio también corresponde a un servicio de contratación externa. Así que sí es aplicable para el cumplimiento a través de medidas subsidiarias. ¿Ya? Vamos, hay unas manitos levantadas. Anita. Dígame, Anita. Sí, sí. Sí, antes de seguir contestando, quería invitar a todos los presentes que pueden ya encender su cámara, su micrófono, si quieren comunicar sus preguntas de forma oral.
y que pueden escanear este código QR para que evalúen esta instancia y para que también nos dejen sus dudas, sus principales dudas y requerimientos para poder contactarlos y apoyarlos en lo que necesiten también, si es que no podemos responder a todo lo que presentemos hoy. Así es que invitarlos a escanear el código QR y a contestar esta pequeña encuesta, y también ahí están nuestros contactos en pantalla por si nos quieren escribir directamente. Eso, Anita. Siguen Gracias, las Sol. preguntas. Gracias, Sole. Acá tenemos una hermanito que es Victoria Galilea. Victoria, si quieres activar tu micrófono. Ya. Hola, ¿cómo están? Hola, buen Muchas día. gracias, Sole, Ana y Ruth, por toda la presentación. Información súper relevante y clarísimo todo. Obviamente hay dudas que nos quedaron, pero bien específicas, así que voy a hacer las dos de una. ¿Puede ser? Al tiro, como para que nos ayuden a resolver las dos. Sí, sí, dale. Ya. Las dos preguntas que nosotros tenemos acá desde SMAX sería, si yo tengo que tener 18 personas contratadas, por ejemplo, ¿ya? Y ahora tengo que declarar en enero, o sea, y donar por esas, perdón, voy de nuevo. Tenía que tener 20 y tengo 18, ya tengo que donar en el fondo por esas dos personas que me faltan todo el año. Si yo contrato a esas dos personas ahora en enero, como que me sirve, enero es un mes que yo puedo ocupar todavía para ponerme al día. Esa es la primera. Y lo otro es, si es que ya tenía que tener esas 20 personas, tuve las 18, dono, no logro contratarlas, por ejemplo, a abril, todavía sigo debiendo a esas dos personas que no he contratado, me vienen a fiscalizar. ¿Me pueden multar independiente yo haya donado? No sé si me expliqué y se entendió. Si Sí. Sole quieres Ya, contestar esa. yo le contesto a Victoria. Mira, primero decir que las personas, para dar cumplimiento en un mes, tienen que estar contratadas desde el primer día hábil del mes, ¿ya? O sea, la persona tendría que haber estado contratada desde el 2 de enero, ¿ya? Eso es lo que dice la ley original respecto a las contrataciones, ¿ya? Para que sean válidas para un mes, tienen que estar desde el primer día hábil del mes. Y lo segundo es que si vienen en marzo, abril a fiscalizarte y tú cumpliste a través de medida alternativa y donaste por todo el 2025 por esos 2 cupos, y esos son los mismos 2 cupos que te faltan en abril, entonces estarías cubierta porque hiciste tu cumplimiento por todo el año. Ahora, si te faltaran más de esos 2 cupos y se te hubiera ido más personas, ya ahí tendrías que dejar pasar un mes para buscar el reemplazo y luego irte poniendo al día con cubriendo, digamos, las lagunas a través de donación, en caso de que se te vayan las personas a mitad de año, que es lo que estamos haciendo ahora respecto al 2024. Pero sí estarías cumpliendo, contestando tu pregunta. Perfecto, clarísimo, Sole, muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Aquí tenemos otra manito, Milanka Polanco. Milanka, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? Que a veces tengo Sí, problemas con el audio. sí, te escuchamos Bueno, bien. primero agradecerles por la presentación, estuvo súper completa. Salimos de varias dudas que teníamos en la empresa, pero igual siempre hay dudas adicionales. Esto yo ya lo he conversado con Vivian en su momento, ¿cierto? Y con la otra gestora que parece que no pudo estar acá conectada. Y desde nuestra empresa tenemos una duda, porque nosotros teníamos una persona que le estábamos ayudando con la certificación, ¿cierto? De discapacidad y estaba trabajando hace muchos años en la empresa. Y le salió la certificación, pero en 20 de diciembre. Ahí nos llegó la resolución de la comisión, recién. Iniciamos el trámite en mayo, pero nos llegó en diciembre. Según lo que tú le respondiste a la chica anterior, esto no nos serviría para cumplir, ¿cierto? Porque tiene que estar contratada técnicamente con su contrato de persona con discapacidad, digamos, desde el 1 de diciembre. Entonces, para términos de cumplimiento, eso no nos sirve. Necesitamos solo una persona. Milanka, sí, te sirve porque si fue el 20 de diciembre que salió la resolución, esto ¿Ya? es desde el del primer día hábil del mes de enero de 2025. Por lo tanto, si salió el 20 de diciembre de 2024, estarías perfecto y estarías en cumplimiento con esa persona. Importante que tú la declares y subas este certificado a la ADT, ¿ya? Y que declares que esa persona tiene discapacidad. ¿Ya? Eso Perfecto. tienen 15 días hábiles las empresas para hacerlo.
cuando contratan o cuando se certifica una persona, pero lo puedes hacer antes y ahí te recomiendo que lo hagas al tiro. Ya. Una pregunta, siguiendo un poco lo que tú dices, yo estaba hablando por el cumplimiento del 2024. No, hubo como una confusión. Para el 2024 No te, registro no te sirve para el 2024 porque la persona empieza digamos, a servir para el cumplimiento de la cuota una vez que obtiene su certificación y en ese caso no la tuvo para el 2024. Por lo tanto, tendrías como laguna todo el año 2024 o el periodo que necesitaste tener. Teníamos que hacer la donación, básicamente, o sea, como lo habíamos hecho en Sí. años anteriores. Y otra cosita, nosotros subimos el registro, o sea, lo hizo la persona de payroll, porque yo no tengo acceso a esa información, pero ellos subieron como anexo de contrato, pero no tengo claridad si subieron el certificado, o sea, la resolución del COMPIN, eso se sube en qué apartado dentro de la contratación de la ADT, porque yo no manejo la plataforma, entonces, ¿dónde se tiene que subir eso? No te pides subir el certificado cuando tú declaras. Tú tienes que quedarte con el certificado en caso de fiscalización presencial, pero tú declaras ante la ADT con ese anexo de contrato que le hiciste a la persona. Ya, con eso, y nos entregan el certificado de que ya se declaró también esta actualización. Ya, perfecto. Y en cuanto a la capacitación, nosotros hicimos focus group para hacer levantamiento de información, hicimos 3. Pero no sé si eso se considera como capacitación propiamente tal o tiene que ser alguien que venga a hablar del tema, digamos. ¿Levantar información también es capacitación o no se considera? Milanka, esas preguntas ya más específicas del caso particular, si algo que ustedes hicieron sirve o no sirve, sería bueno que lo converses directo con Vivi y ahí en el fondo ella te puede asesorar en ese sentido ya de casos más específicos de ustedes. Ya, perfecto. En relación igual a la capacitación, deben considerar que la ley no indica modalidad de capacitación, no da ninguna indicación específica de deben capacitar de esta manera o en estos tiempos, con esta duración, no. Pero sí dice que debe ser capacitado el 100% de la organización en temáticas de inclusión y diversidad. Por tanto, eso es lo que deben considerar. Por eso, Ruth les mostró las distintas gamas, ¿cierto? Y alternativas o modalidades de capacitación que ustedes pueden utilizar, que deben tener para justificar esto, su lista de asistencia, ¿cierto? Y quizás el programa o lo que se trabajó en esas sesiones. Pero recuerden, no hay una modalidad específica de capacitación, sí el porcentaje de la totalidad de la empresa. Muchas gracias. Luego tenemos a Gonzalo Calleja. Gonzalo, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Se escucha? Sí, Ya, sí, gracias. te escuchamos. Primero que todo, sí, muchas gracias por la presentación, por ponernos al día. Tengo dos dudas, ¿ya? Nosotros tenemos una persona contratada part-time, ¿vale? Viene 2 veces a la semana. La tenemos desde enero 2023, ¿ya? Pero dado que supuestamente escuché ahora, y yo no tenía idea, que tiene que ser contratado al menos por sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Vale? Después digo la segunda, a ver si me pueden ayudar. Los contratos, a ver, la ley indica que puede ser un contrato, ¿cierto? Que esté legislado por el Código Laboral. Eso es lo que, primero, no puede ser con boleta de honorario. Tiene que la persona tener un contrato que esté dentro del Código Laboral. El contrato part-time está reconocido, ¿cierto?, por la Dirección del Trabajo, por tanto, sí aplica. Lo que la persona puede ganar menos del sueldo mínimo, pero debe ser calculado en relación al sueldo mínimo vigente, sus horas laborales. ¿Ya? Eso es lo importante. Por lo tanto, en ese sentido, yo puedo contratar a 2 personas part-time aunque se les pague menos de un sueldo mínimo, pero cumpliría. No hay que tener una sumatoria para que llegue a un sueldo mínimo. No, su sueldo, si tú en la contratación directa, tú debes calcular el sueldo considerando el sueldo mínimo. Pero efectivamente la persona va a ganar menos porque no trabaja el full time, que es lo que corresponde al sueldo mínimo. Ya. Y lo otro que tenía acá, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas contrataciones en que son puntuales. Le decimos para de planta o le decimos contrataciones spots que vienen, trabajan 5 días y se van. Y a veces son 10, 15, 50, 60, 100 personas, ¿vale?
Entonces, al fin de mes, yo tengo que calcular, según lo que me están diciendo, es el cálculo de la totalidad de personas que contraté o de las personas que tengo vigente a fin de mes. No, es lo que tú envías en tu planilla de cotizaciones, como Ya. lo mencionó Soledad en un inicio. ¿Qué Sí, pasa si yo independiente de que efectivamente a varias empresas, esto fue un cambio bien importante, a varias empresas les subió harto el número, porque efectivamente habían trabajadores que fueron contratados por 10 días, por 5 días, por 15 días, etcétera. Ya. Pero Y la una ley pregunta hoy en respecto día lo a eso mismo. establece así. Ya. Y lo último, con esto termino para el resto. Nosotros también a esas mismas contrataciones, a veces contratamos 2, 3 o 4, hasta 4 veces hemos llegado a contratar a la misma persona al mes. Eso, si yo contrato 4 veces a la misma persona, ¿se considera por 4 o solamente es una vez el root? ¿Sole? Porque son contratos Sí, distintos. si es la misma persona porque está en la nómina, como una persona, y esa nómina Vale. tú la informas por un root. Así Vale. que eso es la nómina, y eso es un cambio, como dice Anita. Antes efectivamente eran las personas que tú tenías contratadas al último día hábil del mes, hoy día son todas las personas que pasaron por tu organización durante el mes, pero son las Ya. personas, no Ok. si estuvo 5 días, después faltó 4, después estuvo otros 5 días, no, la persona pasó por tu organización, por eso cuenta como un número. ¿Mm? Ya. Se lo agradezco, muchas gracias. Estaremos en contacto. Ya, gracias, Gonzalo. Claro, sí. Después tenemos a Bernardita Ruiz. Bernardita. Hola, ¿cómo están? Ya me respondió Vivian, muchas gracias. Ah, súper. Tenemos Bien. Evelyn Romero también, ahí con la manita levantada. Vayan bajando sus manitos los que ya respondimos para que vayan avanzando en la fila. Hola, buenos días. Hola Evelyn, te escucho bajito, no sé si soy yo Hola, o... ahora sí. Ahí sí, ¿Ahora? sí. Ya, bueno, primero agradecer por la presentación, que en verdad este es un tema que siempre en enero nos genera mucho estrés. Em, Mira, bueno, en realidad es como una pregunta similar a la que hizo la persona anterior. Nosotros, bueno, yo pertenezco al área portuaria y nosotros como trabajadores portuarios hay una figura que no sé si ustedes la han escuchado que se llama trabajador eventual, que es un trabajador que se contrata por el turno y se finiquita por el mismo turno. El tema es que nosotros, claro, en la planilla de cotizaciones ellos van y podemos llegar fácil, no sé, a 450 en número. Sin embargo, no nos aportan para el tema del 1% o de la cuota. Pero ahora, según lo que escuché recién en el comentario, hubo una modificación en la ley. Entonces, este tipo de planta o de trabajadores podrían ingresar en esa cuota. ¿Se le respondes? Sí, sí, sí. Mira, en general, efectivamente, si van en la nómina, aunque hayan estado un día trabajando en la empresa dentro del mes, cuentan para el cálculo de la cuota, ¿ya? Acuérdense que son las nóminas desde noviembre de 2023 a octubre de 2024, ¿ya? Cuando hacen el cálculo y ven la dotación. En cuanto a las personas con discapacidad, si la persona con discapacidad tiene un contrato vigente por todo el mes a partir del primer día hábil del mes, sí cuenta. Pero si tiene efectivamente un contrato honorario o pasó un día por la empresa, no contaría para el cumplimiento de la ley de inclusión. Tiene que ser en el fondo un trabajo que al menos sea por todo el mes y sea a partir del primer día hábil del mes para que te cuente en la cuota. ¿Mm? Así que sí, efectivamente es, y por eso en el fondo yo y Ruth dijimos varias veces, esta ley cada vez es más exigente con las empresas. Por lo tanto, a medida que las empresas crecen, también tienen que irse preocupando de ir contratando personas en cargos estables, ojalá, que vayan dando cumplimiento a la cuota, haciendo sus diagnósticos para ver si ya hay personas a lo mejor al interior de la organización que me pueden ayudar con la cuota. Porque sí, efectivamente cada vez es más exigente y también más exigente con este tipo de empresas con trabajadores eventuales, como mencionas tú, Evelyn. Entonces, Vamos en a ese dar caso, paso a 2 preguntas más en honor al tiempo y luego las siguientes, si se las pueden hacer cada uno a su consultora a cargo o a nosotras, en el fondo, que tuvieron ahí nuestros mails.
Dos preguntitas más. Anita, si Vamos puedes con seleccionarla. Danay Palominos. Danay, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Muchas gracias por el webinar, excelente como siempre. Nos aclaran siempre muchas dudas, así que aquí fan de ustedes cuando hacen sus actividades. Estamos siempre presentes. Sí, les quería hacer dos preguntas, más que nada como para acotar, ¿ya? Entonces, nosotros en nuestra organización igual cumplimos con el 1, entonces en ese caso tendríamos que ir viendo a las personas que contratamos en el año, ¿no es cierto? Y llegar hasta ese punto. Y después, con respecto a la ley 21.275, es el RUC del gestor laboral, la política, estos son puros archivos por separado, la política, el diagnóstico, el plan de acción, ¿no es cierto? Y el plan de capacitación, que tiene que contener también lo que hicimos el año pasado y lo que proyectamos este año. Ese Danay, plan de... ahí es un solo archivo con esos cuatro documentos que se condensan o se juntan en un solo archivo, se consolidan en un solo archivo PDF, porque puedes subir un solo archivo, pero el archivo tiene que contener justamente esos 4 puntos que mencionaste tú. Perfecto. Perfecto. Me queda la duda con respecto al plan de capacitación, porque nosotros el año pasado hicimos algunas actividades, pero fueron como orientadas a algunas temáticas bien específicas. Entonces, ustedes nos mencionan que el plan de capacitación tiene que ser para todos los colaboradores. Pensando en ese formato, ¿cómo lo podemos hacer cuando estábamos nosotros viendo la posibilidad de, por ejemplo, de hacer capacitaciones solo a los líderes o tal vez abordar temas de prevención de riesgo con el equipo de prevención de riesgo? Entonces no estaría integrado en esto, que es más transversal a todos los colaboradores. Esa es mi pregunta. Ese Los plan de planes de capacitación. capacitación, sí, no necesariamente un tipo de capacitación tiene que cubrir a todos los colaboradores, sino que tú puedes hacer un mix. Un tipo de capacitación para los líderes a través de talleres, a través de un curso específico, un curso para las personas de prevención de riesgo, otros cursos para recursos humanos, charlas, talleres para el resto de los colaboradores. O sea, haces un mix, haces estos podcasts, estos videos que mostramos nosotros, o sea, haces un mix de cosas de manera de cubrir a toda la organización. Eso es el plan de capacitación que tienes que presentar. Perfecto, ahí tenía duda. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. Y tenemos aquí a Patricia Ramos. Bueno, vamos a la última pregunta. La última pregunta, Patricia Ramos. Patricia, ¿estás por ahí? Y hola, ¿cómo están? Bueno, primero Hola, agradecerle por la presentación y bueno, nosotros como Puerto Angamos hemos contado con la cuota del 1% durante todo el 2024 y es necesario que nosotros tengamos que registrar el certificado de la Bolsa Nacional de Empleo. No, porque tú no vas a utilizar una razón fundada, no vas a usar una medida subsidiaria. Por tanto, vas a dar cumplimiento de manera directa. Ya, buenísimo. Y la última pregunta, el plazo máximo para realizar la declaración es al 31 de enero. Exacto, hasta el 31 de enero. Siempre es recomendable que lo hagan antes del 31 de enero porque hay problemas a veces con las plataformas, piensen que hay muchas empresas declarando, así que para cualquier problema que se pueda presentar con la plataforma, tengan tiempo de poder resolver. Ah, ya, buenísimo. Eso, gracias. Ya, Patricio, gracias a ti. Bueno, esa es la última consulta. Hay hartas consultas, sobre todo con el tema del gestor de inclusión. Los invitamos a que puedan hacer las consultas a nuestros correos electrónicos o a su consultora respectiva para poder resolverla de manera individual o podemos agendar una reunión y vamos resolviendo estas consultas, ¿ya? Con eso terminamos nuestra instancia del día de hoy. Agradecemos su participación, su interés en la temática. Esperamos que hayan podido responder la encuesta para poder planificar otras instancias interesantes para ustedes también. Así que con eso nos despedimos. Que tengan toda una excelente mañana y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Solet. Gracias, Ruth. Gracias al equipo también, Vivi, que está por ahí atrás. Gracias por acompañarnos, sí, por la tremenda convocatoria. Sí. ¿Ya? Un abrazo Gracias a a todos y todos. todas. Aquí estamos disponibles. Un abrazo. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Que esté muy bien, gracias. Gracias, chao.